Ya estamos conectados con nuestro programa correspondiente a la fecha de hoy, miércoles 12 de febrero 2025. Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Nos acompaña en el estudio central el ingeniero Roderick Gutiérrez, es el presidente de la Cámara Minera de Panamá, y vamos a hablar de ese tema, que es un tema, le acabo de decir que es un tema candente, que va a tener mucha actualidad, así que vamos a trillar en el curso del programa sobre este tema y también con otro invitado especial, don Demetrio Laciregui, que debe estar llegando por ahí, así que estamos conectados en redes. En este momento, la motivación necesaria, si viene por la carretera, maneje con cuidado, ponga su cerebro a tono, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Si las puede hacer excelente, mucho mejor. Motívese personalmente, que la clave está en su manejo cerebral, ahí no hay cambio. Usted dice que no lo puedo hacer y no lo va a poder hacer. Usted dice que lo puede hacer, inténtelo. Y si no lo logra, persista. Insistir, resistir, persistir, pero nunca desistir. 6 de la mañana, 36 minutos. Don Roberto en el tablero de controles, Anis Batista en la producción. Vámonos a nuestros titulares, don Roberto. KW Continente presenta Titulares. Un breve resumen de las noticias más importantes en el día de hoy. En el plano nacional sigue en discusión la ley del seguro social. Estaba aprobando el crédito extraordinario, que ya se aprobó en segundo debate, y ha surgido una polémica sobre el tema de los fondos que tiene la caja, si era mejor reformar algo de la ley para utilizar los mismos fondos de la caja que el crédito extraordinario, que no se sabe de dónde se va a sacar los fondos y si esos fondos van a afectar programas fundamentales de desarrollo presupuestario en las comunidades, puentes, carreteras, etcétera. Esperemos un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que fue el que faltó para tomar decisiones alrededor del tema, porque cómo vas a sacar presupuestos y de dónde, debiera decirme, en el MOP sacamos tanto, de educación le quitamos tanto, y paulatinamente hacerlo, pero se ha hecho como a la libre y eso deja algunas dudas con relación a lo que puede ocurrir presupuestariamente. Nuevos directivos del Canal de Panamá se designan por parte del órgano ejecutivo. El gobierno del presidente José Raúl Mulino designó a Domingo Latorraca, Jorge Enrique Vallarino Miranda y a Diego Herrera Dutari como nuevos miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Yo creo que hubo un cambio ahí de perfiles, ¿no? En el sentido de que se reemplazan los mismos con nueva gente que tiene visos pues de credibilidad y de alguna buena gestión, o quizás no tan buena, pero que los designan, y entonces desde esa perspectiva cambia la junta directiva por nuevos que tienen casi el mismo perfil de los salientes. En los programas siguientes vamos a estar hablando de ese tema. El interés preferencial que facilita la construcción de viviendas, porque puedes obtener un préstamo con un bajo interés, está en revisión en la Asamblea para presentarla lo más rápido posible. Está en revisión a nivel del órgano ejecutivo, debe estar en revisión también en la Asamblea para permitir hasta un monto determinado. Se está hablando de 120.000 que tendrían un interés preferencial de 2%, 2.5%. Si vas a la banca privada y pides un préstamo con relación a una vivienda y que no sea nueva, esta vivienda te puede 5, 6, 7% de interés, lo cual es altísimo. Si la vivienda es nueva, entonces hay alguna ventaja allí con relación al tema.
Y aquí debiera haber algún fortalecimiento a nivel de la banca estatal para permitir mejores intereses y que la gente pueda salir. Porque, por ejemplo, con este cierre de la mina, el tema minero, con este cierre, muchas personas que iban a adquirir viviendas quedaron sin vivienda y sin nada, ingeniero. Correctamente. Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias, Julio, por la invitación. Miles de personas que tenían ya su préstamo aprobado, perdieron la vivienda, perdieron el trabajo y se quedaron sin hacha, calabaza ni miel. Mira, como lo hemos dicho en la Cámara Minera, el 2024 nos dio la razón, nos dio los números. Pudimos hacer, en conjunto con otros gremios y en conjunto con el Consejo Nacional de Empresas Privadas, estudios de cómo estaba la economía en Panamá y todos los sectores productos. No nos gusta utilizar la palabra cierre, sino paralización abrupta del proyecto Cobre Panamá, en donde uno de los sectores más afectados fue el sector construcción. Y precisamente en eso tenemos números exactos, 1.886 viviendas que ya estaban para la aprobación o estaban en construcción, que dejaron de construirse y dejaron de ¿cómo se llama?, porque ya no había quien pudiera comprar, y más que todo eran proyectos en el interior. Y habían otras más que ya habían sido aprobadas, que ya han sido entregadas o iban a ser entregadas, en donde las personas preferían perder el abono inicial antes que firmar la hipoteca por 30 años con los bancos. Entonces, estamos hablando de casi 2.000 viviendas, estamos hablando de proyectos completos que quedaron afectados en el interior, esto es en el interior del país, producto de la paralización del proyecto Cobre Panamá. Vamos a estar hablando de ese tema y también de lo ocurrido ayer en la conferencia de prensa, claro. Ingeniero Roderick Gutiérrez, en el estudio central, presidente de la Cámara Minera de Panamá. 6 de la mañana, 42 minutos, 6:42. Vamos a ir a la pausa de titulares porque regresamos con lo que está picando don Roberto. La cadena radial Continente se honra en presentar al destacado abogado y periodista Julio Miller. Escúchelo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana. En su programa Reporte Estelar. Reporte Estelar. En Reporte Estelar presentamos lo que está picando en este momento. Picando en este momento. 6 de la mañana, 43. A esta hora nos vamos con don Edmundo Dante Dolfi, director del periódico digital La Verdad, Panamá. Ganó el Real Madrid, don Edmundo. Informe, Panamá entero le escucha en este momento. Oye, ese Real Madrid, muy buen día, don Julio. Mire, no, ese Real Madrid tiene mucha suerte, hombre. Qué cosa, ¿no? Bueno, el abogado Luis Fuentes Montenegro, don Julio, alertó sobre las detenciones ilegales que se estarían produciendo en Panamá debido a la desactualización del sistema Telepolis, utilizado por la Policía Nacional para verificar antecedentes en tiempo real. Según el abogado, este sistema se ha convertido en un instrumento que, al contar con información desactualizada, está sirviendo de base para retenciones y conducciones que no tienen sustento legal, casos archivados, diligencias precluidas, medidas modificadas, pero que se mantienen en el POLIS, hacen que la policía incurra en violaciones a los derechos de libre tránsito, de locomoción, de libertad corporal e incluso en privaciones ilícitas y arbitrarias. Por otra parte, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que autoriza al MES a terminar unilateralmente el contrato de servicios legales celebrado con la firma Foley Hawk LLP por un monto de $4.900.000 para la prestación de servicios como apoderados legales externos en el arbitraje internacional de inversión interpuesto por SACIR S.A. contra la República de Panamá. El reclamo de la empresa supera los $2.000 millones. Bueno, por otro lado, en educación, el Consejo de Gabinete aprobó anoche, don Julio, la resolución de gabinete que exceptúa al MEDUCA del alcance de la resolución de gabinete del 2022 que autorizó el procedimiento excepcional de contratación a la prestación del servicio de Internet utilizando la plataforma de la Red Nacional Multiservicios por parte de todas las entidades públicas. Esto tras una petición presentada a la Autoridad Nacional para Innovación. Según esto, Julio, todas las escuelas van a tener Internet de banda ancha en todo el territorio nacional. La pregunta que se hacen dirigentes magisteriales y ciudadanos comunes, oye, don Julio, la cantidad terrible de planteles
incluso otra sin luz. ¿Cómo va a proceder? ¿Cómo se va a proceder con esta banda anchas en estos planteles, incluso también aquí mismo en Panamá, en situaciones precarias? Miembros del partido realizando metas convocan una concentración el próximo 18 de febrero en el Parque Catedral para exigirle plazas de trabajo al gobierno de José Raúl Mulino. Dicen que son los que realmente pusieron a Mulino en la presidencia de la República con votos, dinero, caminatas y muchos sacrificios. Dicen que este gobierno debe ser RM y no PRD. La designación de un reconocido panameñista aliado de Juan Carlos Varela como nuevo miembro de la Junta Directiva del Canal ha llamado también la atención ciudadana y principalmente de integrantes del partido, realizando metas que consideran que ese espacio debió reservarse para un miembro de este colectivo. Y en las internacionales, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que no tiene vínculos con Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido también como el zar del contrabando, quien aportó una millonaria suma de dinero a su campaña electoral de 2022 y que actualmente espera su extradición desde Portugal. La revista Cambio reveló una donación de 500 millones de pesos, unos 121.500 dólares de Marín a la campaña presidencial de Petro y otras versiones de prensa según las cuales Petro y su nuevo jefe de despacho presidencial, el ex embajador Armando Benedetti, se reunió en enero de 2022 con Papá Pitufo en España. El mandatario respondió que eso no es cierto. Y finalmente, Julio, hoy continúa en la Asamblea Nacional la discusión en segundo debate del proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Hasta aquí lo que está picando, don Julio. Gracias, don Edmundo. Entonces, acción en la mañana de hoy en la Asamblea Nacional de Diputados. En el estudio central también tengo la presencia de don Demetrio Laciregui, nuestro invitado especial de los miércoles, nuestro analista y periodista invitado especial todos los miércoles, don Demetrio. Gracias, Julio, y saludos a tu audiencia. Bienvenido, buenos días. Don Roderick, estábamos hablando de las consecuencias que esto ha generado, que ustedes han expuesto, que me parecen catastróficas para el tema del desarrollo nacional y el impulso de la actividad en el interior del país. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones que usted plantearía con relación al tema minero? Desglóseme 5 preocupaciones fundamentales sobre este tema. Bueno, la primera preocupación que hay con respecto al tema minero es que hay un silencio. La primera puede ser que hay un silencio por parte del Ejecutivo de tocar este tema, en la cual nosotros hemos considerado desde antes que entrara el gobierno que el primer paso que tenía que hacer este nuevo gobierno era sentarse con la empresa, producto de que el gobierno anterior hizo las cosas totalmente mal y los dos actores principales tienen que ya tomar la palabra, o se tienen que sentar para tomar la palabra. Se vendría siendo la primera. La segunda es que los tiempos con respecto a los temas legales internacionales por el arbitraje que tenemos ahora mismo, no solamente con una sola empresa, sino con 7 empresas, no mejor dicho, con 6 empresas, son siete demandas que tenemos. También eso va corriendo y eso es un tema que hay que tocarlo lo antes posible y por eso es el primer paso que se sienten ambos actores. Por otro lado, la preocupación también que tenemos como número 3 es la afectación económica que se tiene ahora mismo producto de la paralización abrupta del proyecto Cobre Panamá, porque por primera vez en la historia de la República de Panamá la inversión más grande estaba en el interior del país y por primera vez también en la historia de la República de Panamá el salario promedio más alto estaba en el interior del país. Eso es algo que también muchas personas no lo analizan desde ese punto de vista, porque siempre las inversiones y siempre los grandes proyectos se hacían históricamente en la ciudad capital. Por otro lado, también más de 54, bueno, ya ahora tenemos la cifra exacta, 54.107 empleos formales que se suman a la lista de desempleados en el 2024, esos son los últimos números oficiales que tenemos. Directos e indirectos. El año pasado hablábamos de 40.000 entre directos e indirectos solamente del proyecto Cobre Panamá. Ahora se han sumado 14.107 desempleados más. Eso quiere decir que hay otros sectores también que se han visto afectados y que han estado reduciendo sus
han estado reduciendo el personal y eso han sumado 14.000 personas más en el 2024. Y por último, pero no menos importante, también es el tema de que no se tomen las medidas correspondientes para la aprobación del plan de preservación y gestión segura, que esto le daría no solamente un respiro a la empresa minera Panamá, y no estamos hablando de ella, sino a 2.000 proveedores que se encuentran ahora mismo, que han quedado fuera del proyecto, en donde los cuales los números que manejamos nosotros es que el 76% de esos 2.000 proveedores han reducido su personal y el 42% de esas empresas están por cerrar operaciones en los próximos meses si no se hace si no se soluciona eso. Eso significaría más empleos formales que se perderían en Panamá. En la nota de prensa que ustedes dan a conocer hablan de la auditoría sobre el tema del impacto ambiental y le hacen un llamado al ministro Navarro, Juan Carlos Navarro, a propósito del tema. Pero hay otra auditoría, Demetrio, conversábamos, de la Contraloría General de la República. Así es, sí, se está llevando a cabo una auditoría ellos llaman auditoría integral a la empresa Panama Ports, que administra o es la concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y llama la atención, ¿no?, la manera como se ha acosado a la empresa, enviando al vicecontralor o al subcontralor, al equipo de la DGI, para ver los libros y todo el estado financiero de la empresa. Yo creo que el tema minero, que no está asociado con el tema portuario, pero que es un tema que incide en la economía nacional, es un tema que debe tomarse con la seriedad del caso. Yo pienso que ustedes en la Cámara Minera están haciendo un esfuerzo para generar conciencia de lo que está sucediendo, porque como tú has dicho, es un tema que está pasando de lado, no se le está prestando la atención, y hay una situación que incide no solamente en la cuestión ambiental, sino lo que tú has señalado, en la economía, sobre todo estos proveedores, estos subcontratistas que han quedado en el aire. Exacto. Imagínate toda esa zona de Donoso, que tuvo una prosperidad en algún momento, ahora pues está realmente abandonada, porque no hay un plan B ni C para enfrentar esta situación. Claro. Dos auditorías, ingeniero, y el fallo de la Corte no está orientado realmente al cierre de la mina, claro, sino a la revisión del contrato. Correcto. Por lo que leí del fallo, esa es mi conclusión. ¿Cómo enlazamos los conceptos vertidos tanto por la Corte como en el tema de las dos auditorías? Claro, con respecto a la auditoría que se está llevando acá, que realmente son 3 auditorías, la primera auditoría fue para determinar, y ya se hizo, ya se tienen los resultados, no se ha hecho público, pero la primera auditoría era para determinar cuánto y a quién le pertenecía el concentrado de cobre. Recuerden que cuando esto paralizó habían 132.000, o hay 132.000 toneladas de concentrado de cobre ya procesado que se necesitaban sacar para llevarlo ya a lo que es su destino final, que es la fundición que no se hace aquí en Panamá. Esa primera auditoría ya se hizo, esa auditoría la contrató el MISI y tenemos entendido que ya se terminó, pero no se han hecho públicos los resultados. Esa fue una primera auditoría. Después una auditoría integral, que es una auditoría que nosotros en la Cámara Minera hemos estado promoviendo desde el gobierno pasado, para que, más que todo, es para que el gobierno tenga la herramienta suficiente para poder tomar decisiones. Eso fue lo que nosotros dijimos, y que salga la verdad en la auditoría. Y lo pedíamos integral para que fuera, como decías, todos los componentes ambiental, social, económico, financiero, técnico, estuvieran en una sola. Pero sin embargo, este gobierno ha decidido dividirlo en la auditoría que tiene integral, que la lleva el MISI, y la auditoría ambiental, que la va a llevar el Ministerio de Ambiente, que es la que estábamos hablando ayer en la conferencia de prensa. Porque nos llamó mucho la atención y nosotros responsablemente como Cámara Minera respondimos en el tiempo que el Ministerio de Ambiente dio el plazo que dio para poder mandar sus opiniones, porque nos llamó mucho la atención que comienza
los términos de referencia ya sesgados, en el sentido de que van enfocados a lo que es buscar un problema. O sea, ya van diciendo de que hay una inconstitucionalidad, van diciendo que es un contrato de 1997, van diciendo que hay daños ambientales, y en una auditoría no se busca realmente daños. En una auditoría lo que se busca es lo que hay en el momento que se hace la auditoría. O sea, yo lo explico de esta manera, es una fotografía de todo lo que hay en la mesa. Y esa fotografía entonces la comparan con la norma existente. ¿Cumplió o no cumplió con la norma existente? Y si no cumplen algo, entonces no es todavía un problema, es un hallazgo. Y la normativa debe decir en cuánto tiempo debe solucionarse ese hallazgo. Eso es lo que es una auditoría, y por eso nosotros hacemos un llamado muy respetuosamente al ministro de Ambiente y a su equipo de que primero que todo, que no sea sesgada, porque la misma redacción de los términos de referencia ya viene sesgado al término de buscar un problema que sea transparente, que también todos los que como nosotros que entregamos comentarios durante el tiempo lo haga público para saber qué opinaron también los demás, para que cuando ellos hagan las modificaciones o hagan las correcciones correspondientes a los términos de referencia, todos estemos informados de cómo se hicieron y en dónde se hicieron. La otra cosa con respecto a lo del fallo, es porque precisamente en la auditoría o en los términos de referencia hablan o dan a entender en un párrafo que se está haciendo porque fue solicitada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de inconstitucionalidad, y en el fallo de inconstitucionalidad, primero que todo, no se menciona auditoría ambiental por ninguna parte, y la otra cosa con que la confunde es que en el fallo de inconstitucionalidad del contrato no se habla nunca de cierre. O sea, no menciona la palabra cierre, no menciona la palabra paralización de actividades mineras, y eso fue una mala interpretación también que hizo el gobierno pasado, porque el fallo salió el 28 de noviembre y no fue hasta el 19 de diciembre donde sale un decreto ejecutivo en donde se menciona por primera vez la palabra cierre, pero es un decreto ejecutivo que sale, no es el fallo, y posteriormente entonces comienzan las personas a hablar de cierre de la mina, cuando en realidad el fallo no lo ordenaba. El fallo lo que decía que habían inconstitucionalidades, que también tenemos nuestras percepción con respecto a cómo se dio el resultado de dicho fallo, por las presiones que habían en su momento, porque el fallo tiene su fallo, como decimos nosotros, o tiene su falta, con todo el respeto a la Corte Suprema de Justicia, pero al ellos, y lo dice el fallo, al ellos desconocer que existe un estudio de impacto ambiental, que existe, y no solamente uno, existen varios estudios de impacto ambiental del proyecto, automáticamente cae en inconstitucionalidad en varios artículos de la Constitución. Y para ustedes la percepción es que el Ministerio de Ambiente lo que busca es cerrar la mina basado en una auditoría de impacto ambiental. Es que el mismo término de referencia lo menciona, y eso es por lo cual nosotros muy respetuosamente, vuelvo y repito, hacemos un llamado al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, para que revisen eso, porque no se puede sesgar una auditoría, no se puede pedir en una auditoría qué es lo que tú quieres, porque tú no puedes pedir en una auditoría cerrar la mina cuando en las auditorías ambientales el objetivo es es hacer una revisión de lo que existe actualmente, en este caso comparado con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, y ver dónde están actuando correctamente y dónde han fallado. Otra de las cosas también es que menciona en los términos de referencia la palabra cierre, como si fuera una auditoría de cierre, y esto no es una auditoría de cierre. Además de esto, ellos necesitan también lo que el MISI va a hacer en la otra parte de la auditoría para poder mezclar la información. Esto es, y nosotros lo que propusimos, porque sabemos que es un trabajo muy grande, que lo hiciera un tercero, preferiblemente totalmente imparcial, y que fuera licitación pública internacional, para que, ¿cómo se llama?, y que fueran entregando informes mensuales, informes de avances mensuales, para que el gobierno pudiera ir tomando decisiones a medida que iba avanzando la auditoría. Porque la otra cosa, como hemos hablado, todo el tema del deterioro económico que tiene Panamá, no puede esperar a 6, 7, 8 meses, un año, hasta que tomen la decisión de qué es lo que dice o sale de la auditoría. Ahora, yo estoy bajo la impresión, no sé si comparte la opinión, Demetrio, que la gente rechazó el contrato minero
por las falencias que tenía, por las debilidades y porque era mezquino con Panamá con relación a los términos porcentuales que Panamá debe obtener de la explotación minera. Se explota en otros países del mundo rigiéndose por preceptos de estricto cumplimiento en materia de preservación, biodiversidad y contaminación ambiental. Quizás esa era una de las falencias de lo que ocurre en Panamá, usted lo corroborará o no, ingeniero, pero incluso la actividad minera está preceptuada en la Constitución Nacional, o sea, no está prohibida como tal. No. Entonces, desde la perspectiva correcta, esta nueva proyección del contrato minero se debe hacer con mejores ganancias para Panamá, hablo de una negociación futura, se debe cerrar la mina o cuál es realmente la perspectiva, la proyección, el camino a seguir que nos toca don Demetrio. Porque en Estados Unidos y otros países se explota sus recursos mineros. ¿Cómo no hacerlo en un país desvalido, underdog, como Panamá en este momento? Bueno, realmente, Julio, detrás de toda esta situación de la mina de Donoso, hubo un ambiente enrarecido desde un inicio. Sí. Los grupos ambientalistas con un dogma, como un dogma de fe, ¿no? Porque son ideólogos en algunos casos, generaron un ambiente negativo hacia el proyecto y eso pues generó una situación que supimos, ¿no? O sea, recordamos lo que ocurrió en octubre, noviembre de hace un par de años atrás. Entonces, yo pienso que hay que comenzar en una mesa equilibrada en el tema minero, porque, como está planteando la Cámara Minera, no se puede ir prejuiciado a una auditoría ambiental. Entonces, a mí me da la impresión de que todavía hay mucho que hablar sobre el tema minero y buscar un equilibrio para gestionar la explotación sin que haya un impacto ambiental negativo. O sea, yo pienso que se generó una cantidad de desinformación, de puntos de vista no sustentados, en un ambiente enrarecido en el que, pues desafortunadamente, llevó la peor parte la mina de Donoso. Hay que limpiar la mesa y comenzar de cero en una posición mucho más equilibrada, porque si tenemos el recurso, tenemos que explotarlo, pero encontrar la forma como explotarlo, en el que se cuide, se preserve el ambiente, se generen los recursos y se tenga una posibilidad de volver a reactivar la economía de la región, con todo esto que nos están diciendo los proveedores, los subcontratistas, la cantidad de personas que han quedado desempleadas, todo eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo teniendo enfrente una situación económica todavía que no se ha reactivado. Ingeniero, tengo que irme a la pausa, pero voy a poner en contexto lo que le voy a preguntar a futuro, en el sentido de que como panameño consideraría usted que los términos porcentuales que nos pagaba la empresa deben ser revisados en esta mesa de negociación de la que ponemos en perspectiva, y deben ser revisados sobre la base de un 50-50, de un 50 y 50 para las partes, de tal manera que la nación... el Estado accionista también, ¿no? Pudiera ser, o sea, ¿qué figura le encontramos de salida a esta perspectiva? Porque yo sigo bajo la impresión que la gente se opuso fue al contrato minero y no a la actividad minera per se. Entonces sí es cierto que en materia de opinión pública hay que revisar esos parámetros, pero en el fondo es una actividad que puede redundar en múltiples beneficios a Panamá sobre la base de generación de empleo, actividad, desarrollo, recursos. Y sin duda que la actividad esta de auditoría ambiental pasa por una especie de tamiz, donde hay un criterio de parcialización del ministro opuesto a la actividad minera versus otros elementos que hay que discutir en la mesa y cuando llegue esta negociación para hacer ver que no es tan caótica la situación con el tema de la explotación minera,
porque la desarrollan con éxito otros países del mundo y se convierten en recursos importantes para esa economía, generando empleo, desarrollo. Y aquí estamos que hasta para pagar planillas hay que pedir créditos y préstamos extraordinarios. Aquí no hay ni siquiera, no se están generando los recursos para pagar la planilla de los empleados públicos y tampoco la hay para pagar a jubilados y pensionados. Entonces, amerita una serena reflexión, una profunda reflexión a propósito del tema de si están los recursos, ¿por qué no? Lo dejo de ese tamaño para regresar con el ingeniero Roderick Gutiérrez y nuestro analista Demetrio Olaciregui. Ahora me contesta, ingeniero. A la pausa, don Roberto, regresamos con los temas que los demás no dicen, no pueden decir o no se atreven a decir. Aquí hablamos de lo que no se habla. A la pausa. Regresamos al estudio central, son las 7 de la mañana, 9 minutos, 7 de la mañana, 9 minutos, avanza rápidamente en el tiempo en el estudio central. El ingeniero Roderick Gutiérrez es el presidente de la Cámara Minera de Panamá, nuestro analista don Demetrio Olaciregui, para llevar a ustedes detalles de todo lo que pasa en el territorio nacional. Oiga, don Demetrio, algunos elementos nuevos del escándalo de los Varela Leaks, de las cosas últimas que usted ha descubierto, porque hoy hablas de medios, Medcon y TVN, el diario La Prensa, todos avalados en los Varela Leaks. Aparece eso en tu última entrega. Sí, Julio, esta semana hemos dedicado la serie sobre los Varela Leaks al comportamiento del expresidente con los medios de comunicación. Él tenía una batalla permanente de crítica, de cuestionamiento y en algunos casos agresivo contra los medios. Debo decir que antes de la elección de Varela se había formado lo que se conocía como la troika mediática. Hubo un acuerdo, y sé de buena fuente porque personalidades del PRD, de la dirección del PRD en ese momento, participaron en reuniones de esa troika en la que la prensa, TVN, el Canal 2 y Medcon, el Canal 13, hicieron un acuerdo, un compromiso para bloquear cualquier tipo de información positiva del gobierno de Martinelli y empeñar todo el esfuerzo para impedir que Mimito Arias ganara las elecciones. Ese grupo que quedó conformado como la troika mediática operó durante el gobierno de Varela y era convocado en forma permanente para analizar situaciones críticas del gobierno de Varela. Y esa troika, como digo, se mantuvo. Y tenemos en los Varela Leaks intercambios entre el expresidente Varela y el empresario Stanley Mota, en el que Stanley Mota convoca a través de Pancho Sierra a la troika para cuadrar la información, para tratar de uniformar el criterio, la estrategia comunicacional en esos medios. Y esta semana hablamos de cómo la prensa se convirtió en el medio oficialista del varelismo. Diríamos, conversación o una parte, un resumen de esto está en los Varela Leaks con el tema de Odebrecht, de las donaciones. El tema donación de Odebrecht lo imprime y se genera en la prensa, en el diario La Prensa, para que se venda a la opinión pública la idea de que toda esa cantidad de dinero que le dio Odebrecht a Varela para sus campañas políticas, 10.7 millones de dólares, que está sustentado, documentado, pasara como donación. Y imagínate que la directora de La Prensa en ese momento, Cheye Corró, le dice: presidente, por primera vez nos llaman oficialista, porque nos hemos convertido en el diario oficialista. Y lo dice hasta con orgullo. Hay otro momento en el que Varela le dice: busquemos el esquema para contestar cualquier pregunta. Yo le tengo mucho respeto al medio, la prensa, le dice Varela. Y Cheye Corró le dice: y es correspondido, presidente. Los que confiamos en usted solo queremos asegurar que los que no confían en Varela se queden sin argumento.
Es decir, el grado de complicidad entre el periódico, la prensa y Varela queda registrado en los Varela Leaks. Ahora, Demetrio, ¿tú periodísticamente consideras que esa troika se mantiene después del análisis que mantienes con relación al tema del sesgo periodístico e informativo? Yo creo que esa troika está latente. Es decir, ellos operan cuando es necesario operar como un grupo para proteger sus intereses y para defender posiciones. Por ejemplo, contra las aspiraciones de Mulino. Bueno, podría activarse la troika. O sea, si ya esa troika estuvo trabajando en el pasado, ¿qué impide que se reactive en estrategias comunicacionales, en defensa de sus intereses o en campañas mediáticas para destruir algún elemento, algún personaje, alguna porque es que las intención, posiciones ¿no? están bien definidas. En la comunicación estratégica ya no se ve el tema de la imparcialidad periodística, de la precisión en los hechos, sino ya yo tengo una posición y publico todo en contra de esa posición. Así y en es. el caso del presidente Mulino está en una especie de estado de indefensión frente a ese tipo de organizaciones que tú denominas troika, y que el presidente está atado de pies y manos. Así es. Y en la entrega de hoy, vemos, ¿no?, de la ex procuradora general Kenia Porcel, le dice al presidente Varela, a través de los intercambios de los Varela Leaks, que reúna a la prensa, a Medcom y a TVN, porque todos se venden por plata. Ella está convencida de que el presidente Varela tiene una acción que realizar frente a esos medios con un chantaje de alguna naturaleza, porque, como repito, Kenia Porcel estaba convencida de que todos se vendían por plata. Y frente a esa situación muy coyuntural que ahora se revela, ¿cuál pudiera ser los medios? Porque algunos siguen defendiendo la gestión de Kenia Isolda Porcel al frente de la Procuraduría y todo lo que vino detrás de esa persecución nefasta, repudiable. Lo que yo he insistido, Julio, a través de los Varela Leaks, es que todavía el expresidente Varela tiene influencia en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, no han desmantelado las estructuras sobre las cuales sustentaba su poder Varela. Y por eso es que se ha presionado al nuevo Procurador General para que haga una depuración, una purga interna del Ministerio Público, porque si él no logra limpiar la casa, no va a tener resultados positivos y que son resultados que la ciudadanía espera que él entregue a corto plazo de su gestión. Ya tiene más de un mes de estar en el cargo y hay que mostrar hechos. Y lo mismo debe ocurrir en el Consejo de Seguridad Nacional, en la Corte Suprema de Justicia, para que Varela quede sin esos resortes que son los que le permiten a él seguir maniobrando desde la sombra. Ahora, Demetrio, ¿cuáles podrían ser otras entregas que vienen con relación a los Varela Leaks que desnuden la situación imperante de corrupción o los aspectos judiciales y que signifiquen una especie de reevaluación, de voltereta del tema? Los seguidores de la serie, nuestros lectores en el diario digital en segundos.com.pa, nos han sugerido que volvamos sobre el tema de cómo el Ministerio Público se convirtió en un ministerio más del Ejecutivo de Varela. Y eso es lo que vamos a tratar la próxima semana. Es que esa corriente de desmantelar el Ministerio Público creo que todavía no ha actuado, no tiene, todavía no se ha visto, porque siguen los mismos haciendo las mismas cosas en la Procuraduría General de la Nación, y sin duda que hay un control de la misma gente que antes controlaba, que se dedicó a la persecución nefasta, repudiable contra alguna gente y que vulneró o violentó todos los procesos que al final terminaron en nulidad. Así es, así es. En los Varela Leaks sabemos que Kenia Porcel
en su paso por el Consejo de Seguridad Nacional, que todo correspondía, ¿no? Todo era parte de un plan, porque ella estuvo 6 meses en el Consejo de Seguridad Nacional preparando los expedientes. Ella se jacta de haber hecho 85 expedientes en su paso por el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, eso lo lleva con su equipo del Consejo de Seguridad a la Procuraduría, y ahí es donde entonces acciona. Pero, como tú has señalado, la mayoría de esos casos se cayeron porque no estuvieron bien formulados, bien sustentados, y eran casos amañados, que no pasaban el rigor de la justicia. Es que, para concluir el tema, don Demetrio, y dejarlo por lo menos por ahí, por el día de hoy, es necesario desmantelar el Ministerio Público, porque no hay un solo caso que pueda mostrar el Ministerio Público acerca de investigaciones durante la administración del señor Varela y durante la administración del señor Nito Cortizo. No hay un solo caso que la Procuraduría diga, aquí investigamos la corrupción. O sea, toda la corrupción está generada antes de los gobiernos de Varela y de Cortizo. Y eso es gravísimo, porque en los índices de percepción, incluso que hoy publica en primera plana la Estrella, correcto, que publica la Estrella de Panamá, ve cómo ha aumentado el tema de la percepción de la corrupción, y Panamá está situado en el puesto número no sé cuánto, al lado de los países más corruptos del mundo. Y tiene que ver directamente con el tema de administración de justicia e investigaciones del Ministerio Público. Bueno, yo pienso que el procurador llegó con un mandato, con una responsabilidad de depurar esa institución, que, como insisto, no debe ser una prolongación del Ejecutivo, sino con su total independencia actuar en la medida de lo que espera la población. Bien, buen punto ahí, don Demetrio. Hay temas que vamos a seguir evaluando en el programa y guardan relación con lo que está ocurriendo. En el estudio central, nuestro invitado especial, el ingeniero Roderick Gutiérrez. Oye, ingeniero, ahí en la pausa estábamos conversando de, quitarnos la máscara y hablar del tema de contaminación ambiental, sí, que debe ser imparcial. Y yo pienso que es un tema que se puede solventar. Pero ahora vayamos al tema de los ingresos y lo que le toca a Panamá, claro, de una posible exportación minera, de un acuerdo, porque creo que esa es una de las falencias, de las debilidades, que Panamá se queja de recibir muy poco de una explotación minera que es súper, ultramillonaria. ¿Cuánto recibíamos? ¿Cuánto podemos recibir? Y usted, como panameño, ¿podríamos realmente especular sobre la base de un 50-50 o de una inversión estatal? ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Vamos a la concreta, a quitarnos la máscara aquí y a plantear el tema como la gente quiere escucharlo. Bueno, la Constitución de la República de Panamá establece muy claro en su artículo 257 cuáles son las formas de hacer minería aquí en Panamá, sí, y están regulados bajo el Código de Recursos Minerales de la República de Panamá del 63, que ha sido reformado varias veces, y la última modificación fue en 2012. Hay muchas formas de hacerlo. El Estado puede hacerlo directamente, puede haber una empresa mixta, como se hizo en los años 70, pero que no funcionó. Puede ser por medio de contrato o medio de concesión. O sea, lo establece bien claro. Con respecto al tema minero, es muy importante y es muy complejo el tema de cómo se hace. En la mayoría... ¿Los porcentajes que recibe Panamá? Los porcentajes que recibe Panamá en el sector minero es el único que paga regalías específicamente de las ganancias que tiene, porque uno no reparte los gastos o las deudas, uno reparte la inversión, uno reparte son las ganancias. Entonces, eso hay que verlo muy claramente, y nosotros hemos hecho el estudio específicamente de este proyecto, porque los otros proyectos están a futuro, de cuánto es lo que realmente quedaba en Panamá. Y aquí traje uno para dejártelo, 16 millones en infraestructuras de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que la mina durante el 2023, que estos son los datos del 2023, invirtió en infraestructura de salud dentro del sector de las 22 comunidades, 16 millones de dólares, 4.500 hectáreas reforestadas. Eso representaba a cerca de casi 8 millones de dólares. 215.000 hectáreas protegidas, que eso eran 8 millones de dólares, porque aquí en Panamá solamente hay 2 áreas protegidas, la del Canal de Panamá y la que estaba protegiendo la mina de Donoso en ese momento.
¿Y por qué lo decimos desde ese punto de vista? Porque las demás no tienen financiamiento, o sea, no hay forma, están en el mapa, están debidamente delimitadas, pero no hay realmente una inversión. Estamos hablando más de 25 millones de dólares para ejecución de planes de gestión ambiental, cosa que también no se ve en otros proyectos, más de 25 millones de dólares anuales solamente en la parte ambiental. Y si vamos sumando, estamos hablando de 5% del PIB, que eso se representa casi 2.400 millones de dólares, 75% de las exportaciones, 104 millones de dólares en regalías, estamos hablando de 2023, que sumado a los otros que la administración del presidente Nito Cortizo no quiso que la empresa pagara la regalía del 2020, 2021, 2022, sino que le dieran todo junto, por eso que al final hablábamos de 800 millones de dólares, 104 millones de dólares en 2023, 120 millones de dólares a la Caja de Seguro Social, 300 millones de dólares salarios locales y 888 millones de dólares en compras locales. Esto es lo que realmente representaba la mina en Panamá con respecto a ganancias para Panamá. Pero si nos vamos solamente a la regalía o el porcentaje, lo vemos muy poco. Pero realmente el 5%. El 5%, y es una de las regalías más altas que hay en la región. Algunas veces y algunos grupos la comparan con Codelco en Chile, pero hay que ver que Codelco en Chile es una empresa estatal, de la cual también, y eso era lo que iba a decir al principio, ¿por qué en minería no lo hace el Estado? Porque en minería hay mucho riesgo, en minería tú no sabes lo que hay abajo y no sabes lo que vas a encontrar abajo. Y hay una inversión extraordinaria. Imagínense, si Panamá fuera... Panamá, 11.000 millones. Sí, si Panamá fuera socio, tendría que poner el 50%. Un 50% sin haber extraído absolutamente nada. Yo tengo clientes que me han dicho, mira, he invertido 15 millones de dólares en proyectos mucho más chicos y no me he encontrado ni siquiera una gargantilla de oro tirada en la calle, en la calle. O sea, hay una inversión inicial muy alta, hay un riesgo muy alto que el Estado no podría asumir en caso tal de que un proyecto no diera los resultados económicos que se esperan, porque eso es lo que pasa en minería. Hay mucha inversión inicial previa a todo lo que es el tema de la explotación, antes de cómo se iban a comenzar a tener ganancias. Es que, ingeniero, aquí estamos como en un callejón sin salida, don Demetrio, porque el presidente ha dicho, si no retiran las demandas, yo no me siento a negociar. Y entonces las demandas están caminando, los arbitrajes o todo lo que tiene que ver con el tema. Entonces, exacto, en una especie de ditirambo, ¿qué plantean ustedes para sacarnos de este limbo? Mira, lo primero, y lo dije hace un momento, es que el Estado y la empresa se sienten a conversar. El presidente ha dicho que no se va a sentar hasta que no quiten las demandas. Exacto. Y eso lamentablemente no es viable, porque recordemos que no es la empresa ni los representantes que están aquí en Panamá. Estamos hablando de que son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York y de Londres. Son más de 6.000 inversionistas que hay ahí, y algunos inversionistas ya le están diciendo a la empresa, ¿sabes qué? Entrega la llave y nos vamos a la demanda. E incluso, esto también, y es público a nivel internacional, ya hay bancos que han ofrecido comprarle la demanda a la empresa. Te doy tanto, tú vete a invertir a otro lado y nosotros nos encargamos de la demanda. O sea, están tan convencidos o están tan seguros de que van a ganar la demanda que ya le están diciendo, ¿sabes qué? Entrega la llave y nos vamos para otro lado. La empresa First Quantum, en el mismo periodo 2024, cuando estábamos aquí discutiendo el 2023-2024, los inversionistas le aprobaron 3.500 millones de dólares para que se fueran a invertir en Argentina. Ya el gerente país de Panamá el 26 de enero se fue para Argentina. O sea, ya están hasta cierto punto, o sea, la credibilidad o la confianza en poder, ¿cómo se llama?, negociar algo, ya se está perdiendo a nivel internacional. Nosotros en la Cámara Minera nos hemos reunido con 16 bancos. 16 bancos que le prestan a la mina y le prestan al Estado también. O sea, una tiene un proyecto cómo pagarle y el otro no tiene cómo pagarle, pero los dos le deben. Y están muy preocupados porque sienten que Panamá no está tomando la seriedad del tema, y las demandas, que aquí las tengo, que son 7, 2 son de First Quantum, una es de Franco Nevada, la otra es de Korea Mining, la otra es de demanda de proveedores y varias que tienen que ver con la 407. Esto suma todas las demandas que son enfocadas en el tema de inversión. No tiene nada que ver con el contrato ni la inconstitucionalidad del contrato. Esto tiene que ver cuánto invirtieron. O sea, a mí me dieron la oportunidad de entrar a Panamá e invertir en Panamá, pero Panamá no cumplió con las reglas del juego. Esto suma 57.800 millones de dólares si llegamos a perder. Y esa es la preocupación más grande.
porque nosotros no tenemos cómo pagar eso, y el canal no puede dar para pagarlo. Y si el Estado decide posteriormente entonces hacerlo el Estado, que en los países donde lo ha hecho el Estado no le ha ido bien, porque el Estado cuando toma un proyecto se suma la burocracia, se suma la política, se suman muchas cosas, que es lo que está pasando en Chile. En Chile, Codelco, en este momento, la última cifra tiene una deuda entre proveedores y préstamos de 37 mil millones de dólares, y es una empresa estatal. Hablan de que tiene el 46%, o sea, paga el 46% de la regalía, pero debe, y los procesos son muy lentos para aprobar. Ustedes saben cómo trabaja el Estado y cómo trabaja la empresa privada. Entonces, lo que hacen las empresas es, o la desarrolla la empresa y paga una regalía, o la desarrollo yo y te contrato entonces como un operador. Y esas cosas se pueden hablar en su momento, pero se tienen que sentar. Llévame a la luz, Demetrio, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que en lugar de pensar en riesgos, hay una operación que da regalías, que genera riqueza y que está por explotar, o que debe explotarse. Entonces, el camino es sentarse con una mesa limpia, ¿no? Claro. Para ver cómo se saca adelante esta operación. ¿Cuál es el tiempo de espera para una demanda? Porque ahora estamos en el arbitraje, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de espera que plantea la empresa? Los tiempos están corriendo, ¿no? Es que los tiempos están corriendo. Ya las demandas se han puesto en la Corte Internacional de Arbitraje de la CIA en Miami y el CIADI que está en Washington, D.C. Las demandas están corriendo. O sea, el primer fallo o debe estar saliendo por los tiempos que hemos nosotros estudiado en septiembre de 2025. Y al mismo tiempo está corriendo entonces la demanda de Orla Mining y está corriendo la demanda de Franco Nevada al mismo tiempo. Gracias, ingeniero, por acompañarnos y por su gentileza de asistir presencialmente, y a usted, don Demetrio, y a nuestros oyentes y seguidores en redes. Gracias a don Roberto Bani Batista. Sigue don Irene Hernández, lo esperamos por una próxima oportunidad. Cuando gusten. Muchas gracias. Listo, excelente. Sea feliz.